el día de hoy pues me dieron el agrado, el gusto de poder compartir con ustedes un tema muy retante y muy apasionante, que es el trauma durante el embarazo. 2 vidas en riesgo, de tal forma que vamos a platicar un poco sobre eso y espero que se pueda abrir un espacio de discusión muy enriquecedor para todos sobre un tema que resulta ser muy demandante. Y para entrar de lleno, pues quiero que empecemos visualizando que lo que vamos a platicar en estos minutos que tenemos para esta discusión, pues quiero tocar temas como por ejemplo la epidemiología del trauma durante el embarazo, para que veamos qué tan relevante es el problema del que vamos a platicar. Quiero que también analicemos las consecuencias que tiene el trauma en el resultado final del embarazo, que es muy relevante para entender su impacto. Quiero que platiquemos un poco sobre las lesiones traumáticas más comúnmente vistas durante el embarazo. Por supuesto que hablemos aspectos del abordaje diagnóstico y del abordaje terapéutico. Y posiblemente en esta parte es donde entran los puntos más controversiales del manejo. Respecto a la epidemiología de esta condición, pues empecemos visualizando que 1.5% de todas las mujeres que son admitidas a la emergencia por razones de trauma resultan estar embarazadas. No todas saben que están embarazadas en ese momento y no todos los médicos somos capaces de identificarlo por diferentes razones. Puede ser que el paciente llegue en un estado muy crítico, donde su situación hemodinámica le imposibilita darnos datos de su historia, incluyendo datos sobre un posible embarazo, pero también hay otras razones, como por ejemplo que sufra obesidad mórbida y entonces el examen físico es menos confiable, o que están embarazos en el primer trimestre que probablemente ni siquiera el paciente lo sabe todavía. Sin embargo, eso no debería ser una razón para que nosotros de forma metódica no descartemos esta posibilidad en todas las pacientes de edad fértil. Resulta que el trauma es la principal causa de mortalidad materna no obstétrica. Más o menos de todos los casos de mortalidad materna, el 20% de ellos resulta ser por trauma. Así que es una condición muy relevante con impactos muy importantes tanto en la vida de la madre como en la vida del bebé. Y también es interesante notar que para un grado de trauma similar, las embarazadas tienen mayor mortalidad que las no embarazadas. Y es parte de lo que vamos a discutir hoy, es por qué se explica esa mortalidad distinta. Los estudios, digamos, el riesgo relativo de mortalidad comparando embarazadas versus no embarazadas por trauma radica o está en un intervalo localizado entre el 1.6 de riesgo relativo o casi 4 de riesgo relativo, de tal forma que sí es significativo el aumento de mortalidad. Hay algunos factores que se han visto vinculados como factores de riesgo a que una mujer embarazada sufra trauma. Por ejemplo, que sean pacientes jóvenes abajo de 26 años, las expone a mayor riesgo. Es interesante notar que de los grupos étnicos, el grupo hispano es el que sufre más predisposición al trauma durante el embarazo. Personas de estatus socioeconómico bajo también se encuentran más expuestas y vamos a indagar un poquito sobre eso. Personas que no llevaron control prenatal resultan estar en mayor riesgo de trauma. Aquellas personas que habitúan el consumo de sustancias, y este dato es muy relevante porque 45% de los casos de trauma durante el embarazo están asociados a consumo de sustancias, lo cual a veces uno se sorprende porque uno esperaría que alguna persona en estado gestacional evite el consumo de sustancias, pero vemos que en las estadísticas eso no es cierto. Y también es muy interesante notar de que se estima que el 79% de los accidentes automovilísticos que involucran a una persona embarazada no estaban utilizando el cinturón de seguridad. Y de los que sí lo estaban utilizando, un 50% lo estaba utilizando mal. Así que hay mucho papel para la prevención y para el plan educacional en un paciente o en una paciente con estado gestacional. Habrá muchas razones que expliquen por qué una persona embarazada no quiere usar el cinturón. Sin embargo, las consecuencias de no usarlo resultan ser significativas, como vamos a ver más adelante. De los mecanismos de lesión,
Podemos dividirlos de varias formas. La forma tradicional en trauma es dividirlo como contuso o penetrante, pero en este caso también vale la pena indagar un poco sobre el trauma no intencional o no violento, digamos, no de violencia interpersonal volitiva, y el trauma intencional o el trauma violento. La mayoría de trauma en el embarazo resulta ser trauma no intencional. Y dentro de esa categoría de trauma hablamos de accidentes de tránsito y caídas como las principales causas. El trauma intencional, que es el trauma violento, es más o menos el 16% de los casos, y vemos un papel muy importante dentro de este tipo de trauma, el suicidio. Y quisiera hablar un poco más de eso adelante. Lesiones por arma de fuego, lesiones por arma blanca, violencia sexual, que resulta ser muy importante. Las embarazadas por alguna razón tienen mayor riesgo de sufrir violencia sexual, ya sea de parte de sus propias parejas o de personas desconocidas. Fenómenos de estrangulación y fenómenos de violencia doméstica. Las pacientes embarazadas tienen el doble de riesgo de sufrir agresión violenta. Y eso debe levantarnos a nosotros la banderita roja y hacernos meditar sobre constantemente y de forma activa, estar buscando factores de riesgo en personas embarazadas para poderles dar un plan educacional o medidas de prevención adecuadas. De la forma tradicional de dividir el trauma, el 88%, o sea, la vasta mayoría de trauma en embarazo resulta ser trauma cerrado. 2 a 7% es trauma penetrante y el principal mecanismo de heridas por proyectil de arma de fuego, y 4% es quemaduras. Las quemaduras juegan un papel importante porque aunque a veces uno, en una paciente no embarazada, una quemadura pudiera no significar mayor repercusión fisiológica en una persona embarazada, sí tiene repercusiones obstétricas importantes, como por ejemplo que duplica la probabilidad de un parto pretérmino. Entonces sí hay que ponerle atención a este tema de las quemaduras. Respecto al impacto, vemos en este estudio de Petrone, en el que la mortalidad fetal está altamente vinculada a traumas de tipo penetrante. Y eso vamos a tratar de explicarlo con las adaptaciones anatómicas y fisiológicas que sufre la mujer embarazada. Pero sí creo que le pongamos atención a esto, porque probablemente el trauma no afecta tanto a la mujer madre como tal, sino que la repercusión es muchísimo más relevante en el feto, en el bebé. ¿Por qué las pacientes embarazadas tienen un mayor riesgo de mortalidad que las no embarazadas? Y para poder responder a esta pregunta, voy a indagar un poquito respecto a los cambios que sufre la mujer durante el periodo gestacional. Vemos que el primer cambio, o el más evidente de los cambios de la gestación, es el aumento del útero. Y viendo viendo el esquema que tenemos aquí, recordemos que antes de las 12 semanas el útero se mantiene en posición intrapélvica, o sea que prácticamente no es visible ni evaluable clínicamente, pero a partir de esa 12ª semana sale de la cavidad pélvica y empieza a ocupar espacio intraabdominal. Más o menos a las 20 semanas alcanza el tamaño, la posición del ombligo, la altura del ombligo, y más o menos a las 34 semanas ya va llegando al reborde costal. Y eso es una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta, porque el patrón de heridas o de lesiones que vamos a ver en trauma cambia. Traumas que probablemente al principio o en condiciones normales los consideraríamos de tipo torácico, por ejemplo, traumas a nivel de la 8ª o 7ª costilla. En personas embarazadas pueden incluir lesiones intraabdominales por el desplazamiento que causa el útero y el ascenso de todos los órganos intraabdominales. Entonces, esta es una consideración muy importante a tomar en cuenta. También recordemos de que hay cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo. Vamos a empezar platicando un poco sobre los cambios anatómicos del embarazo y vamos a discutir sobre los cambios en la vía aérea, en el útero, en la vejiga, en el diafragma, en el intestino delgado, el peritoneo, los ligamentos y articulaciones. Y las grandes cantidades de estrógeno que están circulando en la mujer embarazada
generan edema de mucosas y generan ciertos cambios a nivel del músculo liso, de tal forma que la vía aérea sufre edema y friabilidad. El significado clínico de estos cambios es de que una paciente embarazada es más difícil de intubar que una paciente no embarazada. Vamos a ver más adelante que el Malampati se modifica durante el embarazo, siendo esta una escala muy útil para predecir la dificultad de una intubación. Lo que ya mencionamos de que el útero pues, aumenta su tamaño radicalmente durante el embarazo, y una consecuencia fisiológica o clínica de esto es de que una paciente embarazada, al acostarse y al tamaño del útero que presiona la vena cava inferior, nos va a generar hipotensión en supino por disminución de la precarga. Vamos a platicar sobre qué maniobra tenemos que hacer para poder corregir este problema. La vejiga, que normalmente está protegida por las estructuras óseas pélvicas, al ser desplazada superiormente, pues va a tener una mayor exposición al trauma porque va a estar parcialmente fuera de la cavidad pélvica. El diafragma se eleva a más o menos unos 4 centímetros en promedio, y eso lo que hace es de que el paciente tiene menor capacidad o volumen residual, menor capacidad de reserva pulmonar, va a tener una menor tolerancia a algún trauma de tipo torácico o al neumotórax, y los tubos intercostales, que eso es una implicación clínica muy importante, va a haber que colocarlos 2 a 3 espacios intercostales más arriba de lo normal. El intestino delgado también sufre un desplazamiento hacia arriba, de tal forma de que va a estar mayor expuesto cuando se sufra un trauma de abdomen superior, donde uno normalmente no pensaría en lesiones de intestino, o incluso un trauma torácico. Un trauma penetrante aparentemente torácico, por los límites que estamos acostumbrados a pensar siempre de la región toracoabdominal, puede ser realmente un trauma intraabdominal por ese desplazamiento que sufren las estructuras. Es importante recordar que el peritoneo, o más bien los espacios dentro del peritoneo, van a estar ocupados ahora por el útero y por los vísceras intraabdominales. Lo que eso puede generar es que se enmascaran signos de irritación peritoneal. Entonces, ya no es tan confiable el examen físico en una persona embarazada, y al momento de hacer ultrasonido, también los espacios donde debería haberse acumulado la sangre van a estar obliterados por el útero aumentado de tamaño, y va a ser más difícil su interpretación. Y recordemos también que las grandes cantidades de estrógenos en la mujer embarazada pues tienen un fenómeno fisiológico de hacer más flexibles los ligamentos y las articulaciones, con el fin de permitir el nacimiento del bebé. Pero en esta situación, digamos, en el contexto del estudio de un trauma, eso nos puede generar confusión al momento de interpretar las radiografías, porque puede haber una diástasis del pubis, que aquí le llamo fisiológica, aunque el libro no la describe de esa manera, pero sí puede aparentar una lesión pélvica cuando no la hay. Entonces, todos estos cambios anatómicos de los que estamos platicando, básicamente lo que hacen es que nos deben alterar la forma de examinar y de interpretar los hallazgos clínicos de un paciente embarazado. Pero también hay cambios fisiológicos, no solamente cambia la anatomía. Aquí voy a hacer énfasis en algunos cambios, porque los cambios, como ustedes bien saben, son muchísimos, pero voy a hacer énfasis en algunos cambios que me parecen los más relevantes al momento de evaluar a un paciente en el contexto de trauma. A nivel del sistema respiratorio, un cambio muy interesante que sufren las personas embarazadas es que tienen un aumento de la ventilación minuto o del volumen minuto ventilatorio. Eso lo que significa es que tienen un aumento de la frecuencia respiratoria en condiciones basales, lo que les va a llevar a una alcalosis respiratoria compensada en estado basal. Y eso debemos recordarlo al momento de interpretar el estado ácido-base de una persona embarazada. El sistema circulatorio también tiene un aumento del volumen plasmático, y la consecuencia clínica de eso es que puede haber un reconocimiento tardío de un estado hemorrágico, porque de alguna forma el volumen extra va a atrasar los signos clínicos del paciente. En el sistema gastrointestinal va a haber una disminución en la velocidad del vaciamiento gástrico, y hay un menor tono del esfínter esofágico inferior, lo que hace que las personas embarazadas tengan mayor riesgo de aspiración, y eso hay que recordarlo al momento de manejar la vía aérea. A nivel renal, tienen un aumento de la excreción de bicarbonato, lo cual va a ser más susceptibles a estados de acidosis. A nivel hematológico, tienen aumento del dímero D, lo que les va a hacer una mayor propensión a presentar síndrome de coagulación intravascular diseminada. Es importante recordar eso. Y a nivel metabólico en general van a tener una mayor demanda de oxígeno y por lo tanto un mayor consumo de oxígeno. Y eso, el significado clínico es de que debemos recordar que estos pacientes tienen mayor necesidad de oxígeno a lo que estamos acostumbrados a ver en personas no embarazadas.
Y no olvidemos que no solo estamos hablando de la persona, de la madre, sino que también estamos hablando del feto. El feto también tiene necesidades fisiológicas que debemos mantener de punto de mira, y tal vez la más relevante es que los requerimientos de oxígeno fetal básicamente son dependientes de la irrigación uteroplacentaria. Eso quiere decir de que el oxígeno entregado al feto es muy sensible a la presión arterial de la madre y por lo tanto es muy susceptible a hemorragia materna. Entonces cualquier hemorragia que tenga la madre va a alterar de forma muy directa al feto, aunque el trauma no haya ocurrido a nivel abdominal. La hemoglobina fetal resulta ser una forma de defensa fisiológica del feto para retener oxígeno, porque recordemos que la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno que la hemoglobina adulta. Y esto resulta ser un factor protector. Sin embargo, si la hipoxia materna es prolongada, la hemoglobina fetal no es suficiente y entonces el feto se expone a estrés por hipoxia. Ya con todo esto de lo que estuvimos platicando, pues la pregunta práctica que uno se hace, bueno, y entonces, ¿cómo utilizamos este conocimiento y lo utilizamos para tomar decisiones respecto a reanimar a una paciente embarazada con trauma? Unas cosas importantes que hay que recordar antes de ponernos a hablar específicamente del manejo del trauma es que toda paciente femenina en edad fértil que se presenta una emergencia, deberíamos asumir que está embarazada hasta que se pruebe lo contrario. Y esto básicamente lo que significa es que la recomendación es de que le hagamos prueba de embarazo a todas las pacientes. Se calcula que un 3% de las pacientes admitidas por trauma están embarazadas. Y de ellas, un 11% no lo sabían y fueron diagnosticadas de forma incidental por seguir el protocolo de hacerle prueba de embarazo a todas. Y como vimos, las repercusiones fisiológicas y anatómicas del embarazo son muy relevantes, así que sí tiene implicación clínica muy importante hacer el diagnóstico oportuno de un embarazo. Dicho esto, hablemos del manejo del trauma. La paciente embarazada, en términos generales, va a seguir los mismos lineamientos del ATLS desde el punto de vista del A, B, C, D, E, F. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos recordar que son consecuencia de esos cambios anatómicos y fisiológicos. Por ejemplo, en evaluación primaria, que es el ABC, el manejo de la vía aérea, que hace referencia a la A, debemos tener un umbral muy bajo para manejar la vía aérea definitiva. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas tienen un incremento en la prevalencia de Malampati 4, que es cuando la lengua y las estructuras blandas no permiten ver claramente la epiglotis y las cuerdas vocales. En esencia, el Malampati 4 significa que cuando la paciente abre la boca, solo somos capaces de visualizar el paladar duro, no miramos la úvula ni lo demás. Y tener un aumento de la prevalencia de este estadiaje de Malampati 4 en un 34%, lo cual es una población que la pone en muchísimo más dificultad de manejo de la vía aérea, así que deberíamos tener un umbral bajo. Recordemos que los pacientes embarazadas tienen mayor riesgo de broncoaspirar, así que debemos estar preparados para eso. Y la recomendación es de que cuando manejemos vía aérea en una persona embarazada tengamos a la mano una videolaringoscopía ante la posibilidad de que tengamos dificultades en su manejo. Respecto a B, que es básicamente la respiración del paciente, las personas embarazadas tienen mayor demanda de oxígeno, como vimos en las diapositivas anteriores. De tal forma que si estamos acostumbrados a ser tolerantes con una presión parcial de oxígeno arterial de 60, en la embarazada nuestra meta debe ser 70. Debe ser un poquito más alta por esa demanda aumentada de oxígeno. O su equivalente a una saturación de oxígeno en la pulsometría de 95%. Una persona embarazada, como vimos que tiene aumento de la ventilación minuto y eso le da una alcalosis respiratoria basal, si miramos niveles normales de PCO2 debemos sospechar que está hipoventilando. Una persona embarazada debería tener un poquito menos de lo normal de PCO2. Así que lo normal realmente nos indica que algo no está bien. Y recordar lo que ya mencioné, de que hay que tener mucho cuidado con la colocación de toracostomías y tubos intercostales, porque hay que hacerlo 2 a 3 espacios intercostales más arriba, por ese desplazamiento del diafragma. Y al evaluar la circulación, o la C, de ese ABC de la evaluación primaria, debemos recordar esta maniobra que ven en la fotografía.
Cuando la paciente se pone en supino, si el útero ya alcanzó los 20 centímetros de altura uterina o ya sobrepasó el ombligo, ya sabemos que el útero va a presionar la vena cava inferior al momento de que la paciente esté recostada en la camilla. Entonces, si necesitamos mantener movilización en bloque por riesgo de una lesión raquimedular, pues hay que colocarle un rodillo a la tabla, digamos, donde le estamos examinando, o a la camilla de examen, ponerle un rodillo para rotarla 45 grados hacia la izquierda y poder quitar esa presión sobre la vena cava. O la otra maniobra es que un segundo o tercer examinador o evaluador o clínico con las manos haga una tracción gentil del útero hacia la izquierda que permita liberar esa presión sobre la vena cava. Vamos a ver un poco más adelante por qué es importante esta maniobra, porque tiene un impacto muy palpable en el gasto cardíaco y en los esfuerzos de reanimación del paciente. La evaluación secundaria, como ustedes bien saben, consiste en el contexto de trauma, en ya descartadas las lesiones letales del paciente, debemos regresar a volver a evaluar al paciente y poder descartar otro tipo de lesiones, las potencialmente fatales. A la historia, nosotros debemos recordar ya hacer una evaluación más completa del paciente y indagar datos sobre si ha existido o no hemorragia vaginal, si hay salida de fluidos, pensando por ejemplo en una ruptura de membranas, si la paciente ha percibido contracciones, o que nosotros mismos evaluemos esas contracciones a través de la palpación, y que indaguemos sobre movimientos fetales. Esto es fundamental, porque recordemos que el feto es un ser humano muy sensible a los cambios hemodinámicos de la madre, y si la hipotensión de la madre fue prolongada, la hipoxia fue prolongada, eso va a tener una repercusión muy palpable en el feto. Y el bienestar fetal, parte de la evaluación de bienestar fetal es evaluar esos movimientos fetales. Obviamente hacer el examen físico a la paciente y volverla a examinar de una forma más minuciosa. Y el ultrasonido, pues ya saben que es al pie de la cama, el FAST, básicamente ya sabemos que es parte de la evaluación secundaria de todo paciente con trauma. Pero en el contexto de una mujer embarazada, a esta evaluación secundaria debemos agregarle el monitoreo fetal. El monitoreo fetal externo y el ultrasonido obstétrico al pie de la cama es fundamental para poder establecer el estado hemodinámico de los dos seres vivos que estamos tratando, de los dos pacientes que tenemos enfrente. Ya una vez estabilizada la madre, la prioridad, hay que considerar al feto, por supuesto. Y recordemos esto que apunto aquí, que lo dice Sakamoto en sus artículos del 2019, donde menciona que muchas veces la primera manifestación de un choque hipovolémico materno no es la hipotensión de la madre, sino es la insuficiencia uteroplacentaria. Porque como la madre tiene 40% más volumen, es más tolerante o tarda más en hacer signos típicos de hipovolemia. Pero el feto es bastante más sensible, de tal forma que esa insuficiencia uteroplacentaria la vamos a identificar con el monitoreo fetal externo. Disminución de la variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal es un signo importante de inestabilidad fetal, o desaceleraciones tardías también es un signo importante de inestabilidad fetal. Y esto debemos tenerlo clarísimo, que en el ATLS de las embarazadas se dice que es A, B, C, D, F, siendo la F el feto. El examen físico, algunos datos importantes al momento de examinar a las pacientes con traumas, que el útero grávido, por el tamaño, por el desplazamiento y porque ocupa los espacios del peritoneo, básicamente puede enmascarar una peritonitis. No estamos expuestos a los signos típicos tradicionales de estos pacientes. Lesiones que hubiésemos considerado torácicas, como por ejemplo lesiones a nivel del cuarto espacio intercostal o a nivel del ápex o el ápice escapular, por el desplazamiento de las estructuras intraabdominales, pueden involucrar lesiones intraabdominales, especialmente el trauma penetrante. Y el dolor a la palpación del útero puede indicarnos un desprendimiento placentario o una ruptura uterina, así que no hay que tomarlo como un signo menor, sino que es un signo que debería preocuparnos grandemente. Respecto a la embarazada, pues recordemos que parte importante de la evaluación clínica completa es hacer una evaluación pélvica, y entonces ya en esta parte de la evaluación nosotros debemos descartar
hemorragia vaginal, y si encontramos hemorragia vaginal, lo que debemos pensar es en placenta previa. Así que ser muy cuidadosos con el tacto vaginal al momento de evaluar a estos pacientes, porque recordemos que un tacto vaginal en un cérvix abierto con placenta previa puede empeorar una hemorragia. Recordemos también la vasa previa como una posibilidad de la hemorragia vaginal, un desprendimiento placentario o abrupto placentae, un trabajo de parto pretérmino, si lo que vemos es moco con sangre, como la evidencia de aquel tapón mucoso que sale del cérvix, o una ruptura uterina, que sería una de las condiciones más extremas y más catastróficas que pudiéramos encontrar para la madre y para el feto. Si lo que encontramos es salida de líquido vaginal, de líquido claro, pues la primera sospecha debe ser ruptura de membranas. Si lo que encontramos son contracciones o irritabilidad uterina, debemos evaluar la posibilidad de un trabajo de parto pretérmino, por ejemplo, evaluando la dilatación cervical, el borramiento del cérvix, la posición fetal o la presencia de tejidos en el canal cervical, como por ejemplo ocurriría en un aborto en curso. Y recordar, por supuesto, de que hagamos todo este examen pélvico obstétrico con guantes y espéculos estériles para disminuir el riesgo de infección. Se dice que si hacemos 2 o más tactos vaginales, a partir de ahí empezamos a aumentar el riesgo de infección puerperal y entonces no deberíamos hacer más tactos de los necesarios. Y eso lo que nos está llamando es a que tenemos que reconocer la necesidad de un equipo multidisciplinario rápido para que no resulte que hace evaluación vaginal el médico de emergencia, más el residente, más el cirujano, más el ginecólogo, porque ahí ya superamos los 3 tactos vaginales. Entonces no hay que dejar de hacer nada, pero tratemos de hacer las cosas de una forma que sean seguras para el paciente. El ultrasonido y su papel que juega en el manejo del paciente traumatizado embarazada es que lo primero es el ultrasonido FAST, más que el ultrasonido obstétrico. Este viene después. El ultrasonido FAST, como ustedes bien saben, su objetivo es estudiar la posibilidad de una hemorragia intraabdominal. En la mujer embarazada, en la mayoría de estudios, se dice que tiene el 85% de sensibilidad, o que en algunos estudios se ha documentado un 60% de sensibilidad y una especificidad del 98 al 100%. En esencia, el FAST lo utilizamos para decir, si la paciente está inestable y tiene FAST positivo, va a una exploración quirúrgica, sin mucha discusión. Pero si la paciente está estable y encontramos un FAST positivo, aquí debemos evaluar de otra manera. Aquí les pongo TAC abdominal y ahorita vamos a platicar un poco sobre el racional de por qué TAC abdominal, porque en general en la paciente embarazada hay mucho temor de la mayoría de médicos de utilizar estudios con radiación. Pero ahorita vamos a hablar un poco sobre esto. Y una vez la paciente está estabilizada, entonces ya se procede a un ultrasonido obstétrico formal. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la madre es la principal forma en la que nosotros podemos cuidar la estabilidad del feto. Respecto al uso de radiografías o tomografías en general, está bastante aceptado por el Colegio Americano de Ginecólogos y por la Academia Americana de Pediatría, de que una exposición a menos de 5 RATs es básicamente, no tiene riesgo teratogénico. De tal forma que una tomografía de cráneo, de cuello, radiografías de extremidades, radiografías de tórax, radiografía pélvica, si ven acá, todavía está por debajo de esos 5 RATs. Tomografía de tórax todavía está por debajo de los 5 RATs. Radiografía lumbares ya es un poquito más alto, porque obviamente está acercándose mucho más al espacio que ocupa normalmente el útero y el feto. Una tomografía abdominal es de lo que más RATs tiene, y lo que más RATs va a tener es una tomografía pélvica. Entonces, en esencia, lo que esto nos quiere decir es de que no deberíamos dejar de hacer estudios diagnósticos en los pacientes embarazadas con trauma. Perdemos mucho más al pasar desapercibidas lesiones por el temor de generar una teratogenia que el riesgo real. Obviamente, eso no quiere decir que no tomemos las medidas que podemos tomar para evitar el riesgo. Por ejemplo, hacer solo las radiografías, estudios radiográficos clínicamente indicados, o tomar riesgo-beneficio en pacientes menores de 12 semanas, que son las de mayor riesgo. Pero el concepto en general es que no debería el embarazo hacernos cambiar sobre lo que necesitamos hacer. ¿Qué se los pongo aquí en una línea, verdad? Se deben realizar los estudios radiológicos clínicamente indicados, independientemente del estatus gestacional del paciente.
Lo que esta frase implica es de que no tenemos que hacer estudios que no están indicados, pero eso está más que claro. Ahora sí, platiquemos sobre las intervenciones terapéuticas. En general, si la paciente llega en estado de choque, o sea, con inestabilidad hemodinámica, las intervenciones críticas se deben realizar como están indicadas, sin importar del estado gestacional. ¿Qué se entiende por intervenciones críticas? Pues hablamos de intubación, de toracostomías, de accesos venosos, administración de fluidos y todo lo demás. Un concepto que se ha vuelto muy popular en trauma es el manejo de la hipotensión permisiva por diferentes razones, pero en el contexto de la paciente embarazada, la hipotensión permisiva puede ser perjudicial para el feto. Así que aquí, este concepto de hacer manejo conservador de algunas lesiones y ser tolerante con cierto grado de hipotensión en la mujer embarazada no aplica, porque a quien ponemos en riesgo realmente es al feto. Y por supuesto, debemos lo antes posible hacer monitoreo en tiempo real del trazo cardíaco fetal, porque ese monitoreo en tiempo real nos va a indicar la necesidad o no de proceder a una cesárea de emergencia. Respecto al control de la hemorragia, realmente tenemos que, por lo dicho previamente, de que la prioridad es mantener la estabilidad de la madre como una forma de proteger la estabilidad del feto. El control de la hemorragia debe seguir los mismos principios de cualquier paciente. Si hay necesidad de poner torniquetes, si hay necesidad de poner hamacas pélvicas, si se tienen que hacer exploraciones quirúrgicas, se hace. El tema de transfusiones, también en términos generales, se dice que sigue los mismos lineamientos que en los pacientes con protocolos de transfusión masiva. Se sigue el concepto de 1-1-1 respecto a sangre, plaquetas y plasma. Se debe usar plasma fresco congelado, plaquetas, complejo protrombínico y todo como esté clínicamente indicado. De esto no hay suficientes estudios que demuestren que no hay riesgo en la mujer embarazada. Sin embargo, el consenso hasta ahora es que se deben utilizar igual que en el resto de pacientes. Y el ácido tranexámico es un tema interesante, porque aunque no hay estudios que demuestren que el ácido tranexámico juega un papel en la mujer embarazada politraumatizada, sí hay estudios que apoyan su uso en hemorragias posparto, de tal forma que pareciera ser de que sí pudiera utilizarse si el caso lo amerita. Y si necesitamos vasopresores, los vasopresores realmente sí son un tema importante hacer hincapié, porque en el paciente traumatizado en general sabemos de que la hipotensión va a ser secundario a hemorragia, de tal forma que el uso de vasopresores no debería hacerse hasta que ya tengamos controlada la hemorragia. Sin embargo, bueno, y la otra consideración es que los vasopresores van a causar vasoconstricción y la circulación uteroplacentaria es muy sensible a los vasopresores, de tal forma que sí tenemos que hacer un uso muy juicioso de ellos. Sin embargo, el concepto prevalece de que si se necesitan, se necesitan. Otras cosas importantes en el contexto de la mujer embarazada es que debemos recordar el uso de los tocolíticos como la terbutalina, el sulfato de magnesio o los calcioantagonistas como nifedipina en fetos viables, pero que estén por debajo de las 34 semanas, porque tenemos que darle tiempo de la maduración pulmonar y por supuesto proceder a la maduración pulmonar. ¿En qué casos no debemos optar por tocolíticos, sino proceder a un nacimiento temprano por cesárea de emergencia, posiblemente cuando encontremos trazos no tranquilizadores, porque eso nos habla de inestabilidad hemodinámica del feto o de inestabilidad hemodinámica de la madre? Son razones para que no optemos por esas estrategias. Recordar también lo importante que es en la mujer embarazada establecer su estatus de RH, porque si es RH negativa, debemos recordar el uso de ROGAM o de inmunoglobulina RH, por el riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido, el papel que juega el test de Kleihauer-Betke para establecer la necesidad de dosis extra de ROGAM y el dato de que 30% de las embarazadas sufren algún grado de hemorragia fetomaterna. Así que una mujer embarazada en trauma es vital conseguir un grupo RH para poder establecer qué paso seguir al respecto de esto. La cesárea de emergencia es una de esas cosas que debe considerarse en casos de inestabilidad materna. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle el tema, pero muchas veces el nacimiento del feto, del bebé, nos permite que los esfuerzos de reanimación de la madre sean más eficientes. También debe considerarse la cesárea de emergencia en compromiso uteroplacentario,
o en pérdida del bienestar fetal. También recordar de que la mujer embarazada, aparte de su enfermedad de trauma, también va a tener enfermedad obstétrica como desprendimiento placentario, lesión uterina o trabajo de parto pretérmino, y también puede ser una razón para querer adelantar el nacimiento del bebé. Y tal vez el caso más extremo en el que uno siempre piensa en la mujer embarazada es que sufre un paro traumático. Las recomendaciones en paro traumático básicamente es iniciar las medidas de reanimación inmediatamente, en lo que preparamos un equipo de una toracotomía de reanimación o una cesárea perimortem. Y recordar de que el paro traumático debemos activamente evaluar cosas que sean reversibles, como por ejemplo una hipovolemia que tal vez podemos corregir, neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco que podemos liberar rápidamente, que la paciente lo que esté sufriendo es hipoxia o que tenga un paro realmente de etiología médica y no necesariamente de etiología traumática. Todas las maniobras se deben realizar sin importar el estado gestacional de la paciente, eso no debería detenernos. Lo más extremo que algún médico de emergencias o cirujano atendiendo emergencias puede hacer es una cesárea perimortem. Esto se considera en casos en que la reanimación materna no es exitosa. Las indicaciones básicamente son reanimación materna no exitosa luego de 4 minutos de intentos continuos. Se considera solo si estamos en un embarazo que ya sea una viabilidad fetal. En la literatura hablan de 24 semanas, eso sería tema a discusión en los diferentes países, realmente qué se consideraría viabilidad fetal, pero si nos apegamos a la literatura son 24 semanas, que lo que es más o menos lo mismo es si encontramos a la paciente con el útero, altura uterina por arriba del ombligo, pues deberíamos asumir que ya está entrando a esa etapa de viabilidad fetal. ¿Cuál es el fundamento para que hagamos cesárea perimortem? Básicamente es que la mejor oportunidad de sobrevida del feto es la sobrevida de la madre. Y la mejor oportunidad de sobrevida de la mamá es el nacimiento del bebé. ¿Por qué? Porque al liberar la compresión aorto-cava, mejoran los esfuerzos de reanimación y se incrementa el gasto cardíaco materno en aproximadamente 60-80%. Es un incremento radical. Así que en algunos reportes de casos se ha reportado que al momento de evacuar al bebé o de nacer el bebé, la madre empieza a responder a los esfuerzos. Es importante recordar que si nosotros realmente estamos buscando que alguno de los dos pacientes sobreviva y sobreviva en buenas condiciones, la función neurológica del bebé es vital y vamos a alcanzar una función neurológica del bebé normal en la mayoría de los casos si el bebé nace antes de los 5 minutos de que la madre entró en estado crítico. Por eso es que la recomendación es de que a los 4 minutos tomemos la decisión de si procedemos o no con una cesárea perimortem. Casos especiales, ya para ir terminando la presentación y habilitar algunas preguntas o discusión, 20% de las mujeres embarazadas sufre violencia física doméstica o abuso sexual por su pareja. De tal forma que, como vimos lo importante que se vuelve el trauma violento como etiología del trauma en el embarazo, a toda paciente embarazada deberíamos tamizar de alguna manera por esta posibilidad de violencia. En los casos de quemadura, como les mencioné, la quemadura duplica el riesgo de trabajo pretérmino. Y en los casos de quemadura deberíamos recordar las posibilidades de inhalación de cianuro o monóxido de carbono con el respectivo tratamiento con oxígeno o hidroxicobalamina. ¿Qué pasa si evaluamos a la paciente, la estabilizamos y pareciera que ya está lista para el descargo? Pues bueno, pues en esencia, después de haber hecho todo el abordaje para descartar trauma, esa paciente todavía no está lista, porque hay que evaluar al bebé. Se recomienda que al bebé se le evalúe en una unidad obstétrica o en una unidad de labor y partos, más o menos 6 horas. Esto aplica si la paciente es de bajo riesgo, tiene un examen físico normal y el monitoreo fetal tiene un trazo tranquilizador. Si alguno de estos no se cumple, como que la paciente es de alto riesgo, el examen físico es anormal, hay contracciones uterinas o el monitoreo fetal es no tranquilizador, el monitoreo del bebé debería ocurrir por lo menos 24 horas antes de considerar un descargo. Recordemos la atención integral. Este estudio de Fiore et al. Que se publicó en Lancet en 2014 es interesantísimo porque establecen que el suicidio es la cuarta causa de muerte en mujeres de 15 a 49 años en países de bajos y medianos ingresos y que según ellos tiene una contribución muy importante al trauma que vemos durante el embarazo.
Y posiblemente no siempre nos damos a la tarea de entender por qué una paciente se intoxicó, por qué una paciente tuvo un accidente, o por qué no usaba el cinturón, o por qué la golpearon. Pero esto se me hace importante para recordar la atención integral, educar sobre el uso correcto del cinturón de seguridad, porque su uso correcto evita lesiones y su uso incorrecto puede causar lesiones, identificar pacientes en riesgo de demencia doméstica. Conclusiones, ya para terminar, pues el médico de emergencia realmente debe evaluar la posibilidad de embarazo en todas las pacientes de edad fértil que estudie o que evalúe. Se debe priorizar la reanimación materna en orden de optimizar los desenlaces para la madre y para el feto. Los medicamentos y los estudios diagnósticos no deben retrasarse por el simple hecho de estar embarazada. Por supuesto que hay que hacer un análisis juicioso del caso, pero en esencia, si se necesita, se necesita. El abordaje multidisciplinario es mandatorio para el tratamiento de la madre y el feto, y eso incluye cirujano de trauma, médico de emergencias, médico obstetra y neonatólogo. Y después de estabilizar a la madre, debemos observar al feto en unidades obstétricas por al menos 6 horas. Así que muchas gracias, la verdad que es un gran gusto poder compartir con ustedes y